Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico y si no, pues prepárense porque este vídeo está aquí para alegrárselo un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado debates apasionados y que involucra a uno de los actores turcos más queridos a nivel mundial, Can Yaman. Sí, han leído bien. Hoy vamos a analizar, a diseccionar y en cierto modo, intentar descifrar el último gran movimiento de Can Yaman. Un movimiento que como una onda expansiva, ha resonado en todos los rincones del mundo del entretenimiento y especialmente entre sus fans. Hablamos por supuesto de la decisión que tomó respecto a, bueno, no quiero arruinar la sorpresa del todo. Digamos que es una decisión que ha marcado un antes y un después en su carrera y que ha dejado a muchos preguntándose ¿por qué? ¿Qué lo motivó? ¿Cuáles serán las consecuencias? Antes de que nos adentremos de lleno en este análisis profundo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar, lleno de noticias, análisis y curiosidades sobre el mundo del espectáculo, el cine y por supuesto, las telenovelas turcas que tanto nos gustan. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, prepárense un cafecito, acomódense en sus sillones favoritos y acompáñenme en esta investigación sobre la decisión que cambió el rumbo de la carrera de Can Yaman. Para entender la magnitud de esta decisión, primero tenemos que hablar del contexto. Can Yaman no es simplemente un actor guapo con una sonrisa encantadora. Es un fenómeno global. Su ascenso a la fama fue meteórico, catapultado por el éxito arrollador de telenovelas como Erkencikus, donde su química con Demet Özdemir traspasó la pantalla y lo convirtió en un símbolo del romance y la pasión. A partir de ahí su carrera despegó a niveles estratosféricos, con proyectos internacionales, contratos publicitarios millonarios y una legión de fans incondicionales que lo siguen a todas partes. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el éxito no siempre viene sin un precio. Can Yaman se encontró de repente en el ojo del huracán, constantemente escudriñado por la prensa, sometido a una presión constante y, en ocasiones, víctima de rumores y críticas injustas. Esta situación, sumada a la intensa agenda de trabajo y a las exigencias de su carrera, empezó a pasarle factura. Se le veía cansado, un poco quemado, y empezaron a surgir preguntas sobre su futuro. ¿Seguiría apostando por las telenovelas turcas que lo lanzaron a la fama? ¿Buscaría nuevos horizontes en el cine internacional? ¿O tomaría un camino completamente diferente? Y aquí es donde entra en juego la decisión de la que estamos hablando. La decisión, damas y caballeros, de Can Yaman de unirse al elenco de Sandokan, una nueva adaptación de la clásica novela de Emilio Salgari. Sí, lo sé, muchos de ustedes ya lo sabían, pero es importante recordar la importancia de este proyecto. No se trata simplemente de un nuevo papel, sino de un cambio radical en su trayectoria profesional. ¿Por qué digo esto? Porque Sandokan representa un salto cualitativo en la carrera de Can Yaman. Deja atrás al menos temporalmente el género de la comedia romántica que lo consagró y se adentra en un terreno completamente nuevo, el drama de época, la acción y la aventura. Interpretar a Sandokan, el valiente pirata malayo que lucha contra la opresión colonial, es un desafío actoral de gran envergadura que requiere una preparación física y mental considerable. Y Can Yaman, consciente de ello, se ha entregado por completo a este proyecto. Ha pasado meses entrenando intensamente, aprendiendo artes marciales, mejorando su italiano y estudiando a fondo el personaje de Sandokan. Ha dejado atrás la imagen del galán de telenovela y se ha transformado en un guerrero, un líder, un símbolo de rebeldía y resistencia. Y esta transformación, tanto física como emocional, es evidente en cada una de las imágenes y vídeos que han circulado de él durante el rodaje de la serie. ¿Pero por qué Sandokan? ¿Por qué Can Yaman eligió este proyecto en particular? Creo que hay varias razones que explican esta decisión. En primer lugar, Sandokan le ofrece la oportunidad de demostrar su versatilidad como actor. Le permite alejarse de los estereotipos y mostrar una faceta diferente de su talento. Le da la posibilidad de interpretar un personaje complejo con matices y contradicciones, que va más allá de la simple imagen del galán romántico. En segundo lugar, Sandokan es un proyecto de gran envergadura, con una producción ambiciosa y un equipo de profesionales de primer nivel. Forma parte de una superproducción que tiene el potencial de llegar a un público global y de consolidar su posición como una estrella internacional.
Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, Sandokan representa un desafío personal para Kanyaman. Le permite salir de su zona de confort, superar sus límites y demostrarse a sí mismo que es capaz de afrontar cualquier reto que se le presente. Es una oportunidad para reinventarse, para crecer como actor y como persona, y para dejar una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Por supuesto, esta decisión no ha estado exenta de críticas. Algunos fans se han mostrado decepcionados por su alejamiento de las telenovelas turcas, argumentando que es en ese género donde mejor se desenvuelve y donde ha cosechado sus mayores éxitos. Otros han cuestionado su capacidad para interpretar un personaje tan icónico como Sandokan, temiendo que no esté a la altura de las expectativas. Pero Kanyaman ha hecho oídos sordos a estas críticas y ha seguido adelante con su proyecto, confiando en su talento y en su visión. Ha demostrado que no teme asumir riesgos, que no se conforma con lo fácil y que está dispuesto a luchar por sus sueños. Y eso, en mi opinión, es lo que lo convierte en un actor tan especial y tan admirado por sus fans. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tendrá éxito Kanyaman en su papel de Sandokan? Solo el tiempo lo dirá. Pero yo, personalmente, tengo mucha fe en él. Creo que tiene el talento, la dedicación y la pasión necesarias para triunfar en este nuevo desafío. Y estoy seguro de que nos sorprenderá a todos con su interpretación de Sandokan. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, reviviendo los momentos más emocionantes de Erkencikus y esperando con ansias el estreno de Sandokan, que promete ser uno de los eventos televisivos del año. En resumen, hemos visto cómo Kanyaman, lejos de estancarse en la comodidad de sus éxitos pasados, ha elegido un camino audaz y arriesgado al unirse al proyecto de Sandokan. Esta decisión, aunque controversial para algunos, representa una oportunidad para demostrar su versatilidad actoral, alcanzar un público global y desafiarse a sí mismo como artista. La transformación física y mental que ha experimentado para este papel es evidente, y aunque las críticas no han faltado, su determinación y confianza en su talento son innegables. El futuro de Kanyaman en Sandokan es incierto, pero su valentía al tomar este nuevo rumbo es digna de admiración. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la decisión de Kanyaman de unirse a Sandokan. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la decisión de Kanyaman? ¿Creen que tendrá éxito en su papel de Sandokan? ¿O prefieren verlo en las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta información, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco profundizando en la decisión, más allá de la superficie de Sandokan asterisco asterisco. Pero vamos a profundizar aún más. No nos quedemos en la superficie de este cambio de rumbo. La decisión de Kanyaman de aceptar el papel de Sandokan no es solo un cambio de género, es una declaración. Es una declaración de intenciones, una afirmación de su ambición y una respuesta silenciosa a aquellos que lo encasillaron. Consideremos la presión que rodeaba a Yaman. Después del éxito meteórico de Erkencikus, se convirtió en una marca. Su imagen era sinónimo de romance, de comedia ligera, de sonrisas perfectas y momentos azucarados. Y si bien esa imagen le proporcionó fama y fortuna, también lo limitó. Los productores lo veían como un producto, una fórmula probada para el éxito en el nicho de las telenovelas románticas. Las ofertas que recibía eran repetitivas, recicladas de su éxito anterior. Esta situación, aunque envidiable para muchos, se convirtió en una jaula dorada para Yaman. Se sentía atrapado, sofocado por las expectativas. Quería demostrar que era más que una cara bonita, que tenía la capacidad de interpretar personajes complejos y desafiantes. Quería ser reconocido por su talento, no solo por su atractivo físico. Es aquí donde Sandokan entra en escena como la respuesta a sus plegarias. El personaje de Sandokan, un pirata noble y rebelde, le ofrece la oportunidad de explorar emociones más profundas, de sumergirse en un mundo de acción y aventura, de encarnar un héroe con una historia de fondo rica y compleja.
No es solo un cambio de imagen, es un cambio de identidad. Además, la elección de Sandokan también es estratégica. La serie es una producción italiana de alto presupuesto, destinada a un público global. Esto significa que Yaman tendrá la oportunidad de mostrar su talento en un escenario internacional, de llegar a audiencias que quizás no lo conocían de sus telenovelas turcas. Es un paso crucial para convertirse en una estrella mundial. Pero el camino no ha sido fácil. La preparación para el papel de Sandokan ha sido extenuante. Yaman ha tenido que someterse a un régimen de entrenamiento físico riguroso, aprender artes marciales y mejorar su italiano. Ha tenido que cambiar su dieta, su estilo de vida y su forma de pensar. Se ha transformado por completo para encarnar al personaje. Y esta transformación ha sido objeto de escrutinio público. Cada foto, cada vídeo, cada declaración que ha hecho Yaman sobre su preparación ha sido analizada y comentada por los medios y por sus fans. Algunos lo han elogiado por su dedicación y compromiso, mientras que otros han cuestionado su capacidad para interpretar al personaje. Las críticas, como ya he mencionado, han sido inevitables. Algunos fans se han sentido traicionados por su alejamiento de las telenovelas turcas, argumentando que es en ese género donde pertenece. Otros han expresado dudas sobre su habilidad para interpretar un personaje tan icónico como Sandokan. Pero Yaman ha ignorado estas críticas y ha seguido adelante con su proyecto. Ha demostrado que tiene la piel dura, que no se deja intimidar por la opinión pública y que está dispuesto a luchar por sus sueños. Y esta actitud, esta determinación, es lo que lo convierte en un actor tan admirable. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿valdrá la pena todo este esfuerzo? ¿Tendrá éxito Can Yaman en su papel de Sandokan? La respuesta es incierta, pero hay motivos para ser optimistas. En primer lugar, Yaman es un actor talentoso y dedicado. Ha demostrado en el pasado que es capaz de asumir retos difíciles y de superarlos con éxito. En segundo lugar, Sandokan es un personaje icónico con una historia que resuena con el público de todo el mundo. Y en tercer lugar, la serie es una producción de alto presupuesto con un equipo de profesionales de primer nivel. Si todos estos factores se combinan, es muy probable que Can Yaman tenga éxito en su papel de Sandokan y que consolide su posición como una estrella internacional. Sin embargo, también es importante ser realistas. El éxito en el mundo del espectáculo es impredecible y no hay garantías. Hay muchos factores que pueden influir en el resultado final, desde la calidad del guión y la dirección hasta la recepción del público y la crítica. Pero independientemente del resultado final, la decisión de Can Yaman de unirse al proyecto de Sandokan es digna de admiración. Ha demostrado valentía, ambición y una voluntad de superación que lo distingue de muchos otros actores. Ha tomado un riesgo calculado, pero un riesgo al fin y al cabo, y eso merece ser reconocido. En definitiva, la historia de Can Yaman y Sandokan es una historia de transformación, de desafío y de ambición. Es una historia que nos enseña que nunca es tarde para reinventarse, para perseguir nuestros sueños y para luchar por lo que queremos. Y es una historia que estoy seguro de que nos seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses. ****, más allá del éxito o el fracaso, el legado de una decisión audaz ****. Pero incluso si la serie Sandokan no alcanza las expectativas comerciales o críticas, el impacto de la decisión de Can Yaman va mucho más allá de las cifras de audiencia o las reseñas. El simple hecho de haber tomado esta dirección, de desafiar las expectativas y de reinventarse profesionalmente, establece un precedente importante para otros actores y actrices que se sienten encasillados o limitados por sus roles anteriores. Yaman ha demostrado que es posible romper con las convenciones, que se puede salir de la zona de confort y que se puede asumir riesgos audaces en la búsqueda de un crecimiento profesional y personal. Su valentía sirve de inspiración para aquellos que sueñan con explorar nuevos horizontes y con demostrar su versatilidad como artistas. Además, esta decisión también tiene un impacto significativo en su imagen pública. Can Yaman ya no es solo el galán de telenovela. Ahora es un actor que se atreve, que se arriesga, que se reinventa y que lucha por sus sueños. Esta nueva imagen lo hace aún más atractivo para sus fans y para el público en general. El proyecto Sandokan, independientemente de su resultado, le ha otorgado a Can Yaman una nueva dimensión, una nueva profundidad y una nueva credibilidad como actor. Ha demostrado que es capaz de mucho más de lo que la gente creía, y eso es un logro en sí mismo. Así que mientras esperamos con ansias el estreno de Sandokan, podemos reflexionar sobre el legado de esta decisión audaz.
Un legado de valentía, de ambición y de reinvención. Un legado que inspirará a otros a perseguir sus sueños y a romper con las limitaciones que se imponen a sí mismos. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis aún más profundo sobre la decisión de Can Yaman de unirse a Sandokan. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece toda esta reflexión sobre el impacto a largo plazo de la decisión de Can Yaman? ¿Creen que su valentía inspirará a otros actores? ¿O prefieren que se hubiera quedado en las telenovelas turcas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta información, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.